Seguimos en la mesa de este miércoles 14 de marzo del año 2018. Estamos con Casilda Echevarría, Adriana Marrero, Gabriel Mazarovich, Fernando Escriña. El suplemento que pasa del diario El País publicó el domingo un reportaje donde recopila casos de violencia y abuso de parte de funcionarios hacia menores infractores internados en el INISA, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, entre los años 2014 y 2017. La información tomada de investigaciones internas realizadas por el organismo incluye maltratos de todo tipo, por ejemplo, golpes, uso de picana eléctrica y torturas tales como llevar a los menores al patio en día de lluvia, en la madrugada, obligarlos a hacer lagartijas. La actual directora del INISA, Gabriela Fulco, aseguró 24 horas después que en ese instituto ahora es otra historia, que se está en otro momento gracias a políticas implementadas desde que asumió el cargo en el año 2015. Advirtió además que las historias más duras corresponden al año 2012, y las 4 investigaciones de presunto maltrato de funcionarios en 2017, las más recientes, no son tan graves. Consultada sobre si hubo abusos sexuales el año pasado concretamente, ya digamos en su periodo, dijo que sí, pero que fueron entre internos. Y sobre si existieron suicidios, también respondió que sí, pero aclaró que en esos hechos no ve responsabilidad de funcionarios. Bueno, ¿cómo siguieron ustedes estas noticias? Casilda, empezamos contigo. Bueno, con una tristeza tremenda, ¿no? En primer lugar, puede ser que sea, como dice la directora Falco, ella está haciendo un gran esfuerzo. Fulco, ella está haciendo un gran esfuerzo por mejorar todo este tipo de cosas, pero evidentemente los funcionarios no tienen la capacitación adecuada, aunque se ha iniciado a capacitar, pero además es gente que no tiene valor humano, porque hacer esas torturas a un chico, por más infractor que sea, es algo impensable. Comprendo que sean chicos difíciles, lo comprende cualquiera, no son los chicos nuestros que tú le levantás una ceja, le decís no lo hagas y el chico entiende. Eso lo comprendo, pero no puede ser que se llegue al grado de torturar a un chico a posteriori, es decir, por el solo hecho de hacerlo. Entonces, yo me pregunto, estos chicos, ¿cómo pensamos que se van a reinsertar en la sociedad? Es increíble. Entonces, me parece que esto es una prioridad, igual que en las cárceles. Nosotros nos quejamos todo el tiempo de que la delincuencia crece. Por supuesto que son múltiples las causas, no vamos a hablar ahora de la educación, de la represión, de todo eso que hemos hablado otras veces. Pero sí, en este caso concreto, hay un ejemplo pero expreso de cómo la gente no se va a reinsertar nunca, porque salen con un odio y con un resentimiento que no pueden querer a nadie después de eso. Adriana. Tristeza, pero además mucho enojo, ¿no? Yo creo que con esto hay que enojarse. Yo no quiero criticar a la doctora Fulco porque entiendo que ella está haciendo su mejor esfuerzo. Incluso dijo que había logrado destituir algunos de los funcionarios más claramente responsables de algunas de las de estas violaciones a los derechos humanos, pero hay muchos que siguen allí. El nivel educativo de esta gente es pavorosamente bajo, ¿eh? Es decir, se exige, fíjense que la exigencia es de ciclo básico culminado, la exigencia. Cuando la exigencia verdaderamente debería ser tener culminada la carrera de educador social por lo menos. Acá necesitamos educadores, necesitamos personas que logren sustituir ese lenguaje de violencia que tiene incorporado ese joven por otro lenguaje de convivencia, de diálogo, de tratar de entender al otro. Esos chicos vienen con mucha rabia, vienen de situaciones muy difíciles, vienen de haber matado gente. No tenemos que ser ingenuos. No, por supuesto. Es decir, tampoco son unos angelitos, pero tampoco son personas a las que haya que tratar mal. Son personas que merecen, al contrario, un mayor esfuerzo. Y eso, tratar de instalar y de proporcionarles un lenguaje alternativo para que la inclusión sea posible en otros términos.
y con otras reglas, porque si no van a volver a incluirse en aquel lugar del que salieron. Hay que subir sobre todo el nivel educativo de la gente que está allí y por favor deshacerse de toda esa gente enferma que está a cargo de chicos sin saber cómo tratarlos. Sí, el informe explicaba que de 2014 a 2017 se abrieron 52 denuncias por malos tratos en hogares del INISA, según la respuesta que obtuvo el país a un pedido de acceso a la información pública. También se abrieron 5 expedientes por situaciones en las que presuntamente los trabajadores facilitaron la fuga de los reclusos. En este periodo fueron solo 5 los funcionarios destituidos, 3 en el año 2015 y 2 jerarcas del Centro SER en el año 2017. Sí, a mí me genera una enorme preocupación también esto. Es difícil generalizar respecto de los funcionarios. Seguramente ha de haber muchos que aún carentes de capacitación hacen su mejor esfuerzo humano por llevar adelante una tarea francamente difícil. Yo creo que todos sentimos en el Uruguay que el tema de la delincuencia, el tema de la droga se nos ha desbordado. Yo creo que es un sentimiento común a todos los ciudadanos. Creo además que hay el deterioro de la educación impacta en cada nivel en forma significativa. Naturalmente, entre quienes están allí recluidos, el nivel de educación es muy bajo y la droga ha causado su estrago. Y también hay que reconocer algunos esfuerzos, por ejemplo, esas reuniones que estoy hablando por lo que conozco de la prensa, esas reuniones donde se integra al joven recluido, se le separa en algún sentido de la autoridad permanente para que tenga contacto directo con los jerarcas de forma tal de poder efectuar alguna denuncia, con todo lo que ello implica de dificultades, ¿verdad? Por favor. Porque después puede haber represalias, porque después puede haber otro tipo de elementos. Creo que hay esfuerzos. Yo comparto que se requiere una capacitación, se requiere captar líderes a ese nivel, porque los hay, pero líderes que a los que puedan transmitírsele determinados valores elementales para poder insertarse en la sociedad nuevamente. Acá hay un tema que para mí está en la base de la situación, que es el código esencial de una sociedad democrática, que es el derecho de uno termina cuando empieza el del otro, y eso es lo que permite vivir en libertad, es decir, admitimos que nuestra libertad sea restringida para que pueda todo el mundo gozar de esa libertad. Es el viejo ejemplo, no manejamos por donde queremos, manejamos por la derecha para que todos podamos circular. Y bueno, y ese tipo de códigos tan mínimos y elementales, yo creo que requieren profundizarse lamentablemente en una sociedad uruguaya que ha perdido ese concepto, donde se reivindican derechos, no se asuman responsabilidades, y tenemos esta situación que yo la veo como algo que se está desbordando, a pesar de algunos esfuerzos que se reconoce se están haciendo. Sí, recordemos que estamos hablando de casos que se abrieron entre los años 2014 y 2017. Cuando se había ¿no? transformado. O sea, hay algunos del año pasado, efectivamente, pero vienen de 2014. Se supone, como dice la propia directora Fulco, que ahora está habiendo un cambio, que en los últimos meses ha habido un cambio. Esto nos lleva a situaciones de hace 3 años, ¿no? Pero los funcionarios básicamente no han cambiado, ¿no? Y ese es el punto. Lo que surge del informe es que destituciones de funcionarios ha habido muy pocas, ¿no? No, y 52 causas abiertas, sí. Imagínate. Bien, yo primero, creo que hay una línea roja que hay que delimitar. Si hay tortura no puede quedar impune y tiene que ser castigado, en cualquier lugar del Estado. En el INISA, en la comisaría, donde sea. La tortura no puede pasar. La tortura es un delito de lesa humanidad, cométase donde se cometa y no prescribe, y tampoco en el presente. Punto. Yo estuve preso en el Consejo del Niño y sé lo que es la tortura. Entonces, no puede ser que haya tortura. Estás hablando de otros... Sí, épocas, está bien, pero era así, 81. Año 1981. Yo lo que digo es que vi esos lugares, fui a los mismos lugares donde estuve cuando el motín famoso, te mostré la foto de Emiliano antes,
cuando se metió la Metropolitana para adentro a pegarle, y uno de los que había hecho el motín era el asesino del pisero de La Pasiva, para decir claro que no estamos hablando de nada, ¿no? Pero le habían roto la cabeza al asesino del pisero de La Pasiva, y cualquiera que entendiera, me acuerdo el debate en este mismo lugar, en esta misma mesa. En ese caso es un hecho de hace... 3 años. 3 años, 2 o 3 años. 2 o 3 años. Cualquiera que entendiera que habían metido a la Metropolitana pegándose a los escudos y zapateando el piso con los gorros de Darth Vader, y que después le entregaron menores para ser trasladados sin custodia en las camionetas de la policía de un lugar a otro, ¿qué otra cosa podía pasar que les rompieran la cabeza? Y eso fue lo que pasó. Entonces, yo lo que digo es, me parece que hay una primera línea que es esa. Que son menores complejos, sí. Seguramente las 52 investigaciones no quiere decir que todas hayan determinado que eran culpables los otros. Quién sabe lo que ocurrió. Pero también cuántos eventos pudieron haber ocurrido que no tuvieron denuncia. Es muy difícil. Por supuesto. Yo lo que sí creo que hay que apostar mucho, y digo porque estoy involucrado en alguna, partiendo de la línea roja, coincido con todos los que estamos aquí, ¿no? O sea, la tortura no puede quedar impune y el maltrato tampoco. Es así de sencillo y tiene que ir hasta el hueso, y me parece bien, sea con quien sea y que caiga quien caiga. Lo que digo, lo otro, se han implementado programas, los cuales, por desgracia, no tienen tanta difusión, pero tienen un éxito muy importante, aunque sea parcialmente, que implica algunas medidas. Por ejemplo, el programa de egreso que se instrumentó en el periodo pasado allí, que implicó que 400 menores infractores con grados distintos salieran a trabajar. Yo trabajé con ellos en Conchilla, trabajamos en fábricas metalúrgicas, y aprendieran a trabajar. Ahora se acaba de firmar un convenio, Cámara de la Construcción, con Otegi a la cabeza, Zunca y NISA, para llevarlo a las obras. Ahora es cuando salen. Lamentablemente es cuando salen, porque el problema ahí es que hay un problema de encierro y de alternativas, que si no le buscamos otra alternativa, terminan en cosas parecidas a estas. Es así. Casilda. Siguiendo un poco con la idea tuya, Gabriel, lo que yo digo es que estos lugares de reclusión, tanto de menores como de mayores, tendrían que ser lugares de trabajo. Tiene que ser gente ocupada y ocupada en algo útil. Comprendo que hoy en día habría que invertir mucho para tener talleres y tener lugares de trabajo, pero la gente, cualquiera de nosotros que nos recluyan en un lugar sin nada que hacer, ¿qué pasa con la cabeza? La cabeza se te vuela. Entonces, para mí es fundamental, y eso tiene mucha culpa el Frente Amplio, que ha en los últimos tiempos demonizado el tema del trabajo de los menores. Una cosa es explotar a los menores y otra cosa es, como era antes, que iba el señor que te arreglaba los caños, llevaba a su hijo de 11, 12, 13 años para que aprendiera. El peón rural salía con el chiquilín de 11, 12 años a caballo y ya aprendía a juntar el ganado. Y así sucesivamente. El que tenía un estudio llevaba al chico en verano para que aprendiera a escribir a máquina, llevara algo de cadete, en fin. Todos los ejemplos del mundo los conocemos porque los vivimos en carne propia. Y ahora se ha demonizado eso, y ahora resulta que ningún niño puede hacer ninguna cosa útil de trabajo. Pues no, tienen que trabajar, y tienen que trabajar desde que pueden hacerlo, desde que la capacidad les permite. Le podemos llamar trabajo o le podemos llamar aprendizaje, porque cuando esos jóvenes van a la UTU, por ejemplo, y hacen taller, lo que hacen en la UTU es fabricar cosas, es modificar cosas. Entonces, estamos hablando, estamos hablando de enseñarles, de formarlos, pero para eso hace falta un equipo técnico. Y mientras nosotros no estemos apostando a la educación, eso es lo que me molesta muchísimo, que no apostamos a que para ciertos temas necesitamos gente que sepa tratar con esta gente, tanto para adultos como para jóvenes. ¿Sí? De acuerdo.